Hablemos de seguridad. Hoy vamos a hablar de este indicador ambiental que es la huella de carbono. Si tú no sabes qué es, quédate y en este video te lo voy a explicar. La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la suma de las emisiones, ya sea de una industria, ya sea de una persona, expresadas en dióxido de carbono equivalente. ¿Pero esto qué significa? Casi todas las actividades que realizamos generan emisiones de CO2 a la atmósfera, desde las actividades industriales, quema de combustibles fósiles, actividades móviles, uso de combustibles en vehículos, hasta el mismo respirar van generando emisiones de CO2. Y estas emisiones deben de ser consideradas para generar la suma o la totalidad de las emisiones que genera una persona, una industria o alguna unidad en particular. Vamos a empezar explicando desde lo más básico. Los gases de efecto invernadero son componentes de la atmósfera, ya sean naturales o antropogénicos, esto es generados por el hombre, que absorben o emiten radiación a longitudes de onda específicas, dentro del espectro de radiación infrarrojo. Sin tanto tecnicismo, estos son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero que podemos considerar son por lo menos 7. Dentro de ellos el principal, el dióxido de carbono, porque se estima que de todos los gases que hay en la atmósfera, por lo menos el 87% es dióxido de carbono. De los demás podemos considerar el metano, óxidos de nitrógeno, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y desde la COP181 que se celebró en Doha en 2012 también se incluyó el trifluoruro de nitrógeno. Entonces podemos considerar estos 7 gases de efecto invernadero. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero por una razón muy simple. Atrapan el calor de la atmósfera y lo mantienen. Esto hace que la temperatura de la atmósfera se mantenga o incremente según la cantidad de gases que haya. La huella de carbono se clasifica en 3 alcances según el tipo de emisión que es. Vamos a describir cada uno de ellos. El alcance 1 son emisiones directas. Y estas pueden ser emisiones provenientes de la combustión de calderas, de hornos, de vehículos. También pueden ser emisiones fugitivas, como es el caso de fugas de aire acondicionado, procesos físicos, químicos. La mayor parte de esas emisiones son principalmente de manufacturas o de procesos químicos o materiales, ya sea el cemento, el aluminio, los ácidos, el amoníaco, procedimientos como estos. El alcance número 2 son emisiones indirectas. Y estas pueden ser asociadas a la generación de electricidad o empresas que reporten el alcance 2. Regularmente lo que expresan aquí es la cantidad de energía consumida porque es una emisión indirecta, no es una emisión directa de la organización. El alcance 3 son otras emisiones indirectas y dentro de estas podemos encontrar viajes realizados por medios externos, ya sea por avión, por otro tipo de transporte, el transporte de materias primas, de combustibles, de productos, realizados por terceros regularmente, por proveedores. Entonces son otro tipo de emisiones a la atmósfera. Para el cálculo de huella de carbono sigues una fórmula muy simple que te dice que el resultado del cálculo de la huella de carbono es igual al dato de la actividad, expresado regularmente en kilogramos de consumo, y esto se multiplica por el factor de emisión. El factor de emisión es un dato muy importante. Vamos a hablar un poquito más de él. Cada emisión tiene determinado su factor de emisión. Esos factores de emisiones, por ejemplo, la electricidad tiene un factor de emisión específico. Entonces tú consumes tantos kilowatts hora en tu organización, entonces tú debes de considerar un factor de emisión, multiplicar este producto y te va a dar el resultado de toneladas de CO2 que se emiten derivado del consumo de esta energía de esta energía eléctrica que tú estás consumiendo. De esta manera aplicas lo mismo para cada uno de los alcances que tienes en tu organización, el alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Es importante que tengas el dato correcto del factor de emisión. Este factor de emisión lo puedes encontrar en diferentes fuentes, ya sea de la EPA, ya sea de la Semarnat, inclusive tiene algunos datos hablando de organizaciones nacionales. Entonces considera el factor de emisión y considera el dato de la actividad, esto es el consumo de energía, el consumo de combustible, el consumo de electricidad que tú generas en tu organización, pues derivado de cada año, derivado de tus actividades normales. Es importante que cada organización determine el alcance que le aplique según sus operaciones del día a día. Yo te invito a que tu organización pueda realizar este cálculo porque es una manera de determinar el grado de contaminación que está generando derivado de las actividades y de esta forma tomar acciones para poder prevenir, mitigar, reducir sus contaminantes. Es muy importante que nos comprometamos con el tema de medio ambiente, sabemos cómo están las condiciones, hemos visto la severidad o el impacto que tiene el cambio climático, entonces compromete
a tu organización para que puedan realizar este tipo de cálculos, medir el grado de contaminación que están generando pues, por sus operaciones. ¿Tienes alguna duda o quieres aprender más o quieres realizar el cálculo de huella de carbono de tu organización? Yo te invito a que nos contactes y nosotros podemos asesorarte, podemos hacerte el cálculo de tu organización, determinar el alcance que te aplique y darte un reporte final con el cálculo de huella de carbono de tu organización. De esta manera puedes ir monitoreando, midiendo el impacto ambiental de tu empresa. Entonces, te invito a que lo realices. Gracias. Cualquier cosa, contáctame. Nos vemos.